En verdad no se conoce ningún retrato de Goldbach. Si ustedes van a la internet y buscan uno, les va a aparecer uno, pero ese no es Goldbach. Por tiempo se creyó que era Goldbach, pero era un error. Entonces no se sabe a qué se parecía Goldbach. Y eso se ve en letra muy chiquita, que no se puede leer por la distancia o por la resolución. Esa es una foto de la carta, esa carta que escribió Goldbach a Euler. Está medio en alemán, medio en latín, porque ambos hablaban alemán, porque Euler era suizo, pero muchas palabras técnicas existían solo en latín en la época. Y los artículos técnicos se publicaban en latín. Pero bueno, en verdad, la gente había habido algunas observaciones de esa índole antes. Descartes había dicho en unas notas que él había escrito que todo entero positivo, parece ser, se puede escribir como la suma de 1, 2 o 3 primos. Pero él nunca lo publicó ni se lo dijo a nadie, entonces por eso no se llama conjetura de Descartes. Es muy importante publicar, o por lo menos contar los resultados a los amigos. En el siglo XIX, bueno, Descartes no tenía una prueba, Euler no tenía una prueba, Goldbach no tenía una prueba, y en el siglo XIX no se hizo gran avance. Las conjeturas se volvieron muy conocidas, esas conjeturas, pero hubo otro matemático que hizo la conjetura independientemente, pero lo único que se logró hacer, simplemente la gente lo verificaba a la mano. La gente pudo verificar que se cumplía hasta 10.000, digamos. Sí, 10.000 está en el artículo posterior. Esa es la conjetura binaria. Se había verificado que todo número par, así por fuerza bruta, con lápiz y papel, se había verificado que todo número par hasta 10.000 se puede expresar como la suma de dos primos. ¿Hasta dónde se había verificado la conjetura ternaria? No lo sé, pero algo que sí es bueno notar es que si uno verifica la conjetura binaria hasta un cierto nivel n, entonces es realista poder verificar la conjetura ternaria hasta un poco menos de n al cuadrado, con más o menos el mismo esfuerzo o tiempo de cálculo. ¿Por qué? Porque si uno ha verificado, digamos, la conjetura binaria hasta 10.000, alguien del siglo XIX hubiera podido verificar la conjetura ternaria hasta 10 millones, digamos. ¿No? Quizás no 100 millones, pero ciertamente 10 millones. Porque solo basta con construir una escalera de primos. No necesariamente la lista de todos los primos hasta 10 millones, pero una lista de primos hasta 10 millones creciente, tal que el intervalo, la diferencia entre dos primos consecutivos en la lista, sea lo más 10.000. Porque entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Si uno tiene tal escalera, a uno le dan un número impar, uno dice, bueno, el peldaño, el primo en la escalera que va justo antes es entero, llamémoslo P, vamos a tener que n menos P es un número par que es a lo más 10.000, por lo tanto es la suma de dos primos, y así n será P más P1 más P2, similar a lo que escribí allí. Bueno, el siglo XX se puso mucho más interesante. Hardy y Littlewood lograron probar el 23, hace 95 años, que hay alguna constante C, tal que todo número impar mayor que C se puede expresar como la suma de tres primos. Ellos probaron esta aseveración, se puede escribir como la suma de los más 5 primos. Y aquí están Schniderman, Ramaré y Tao. Y también se sabía que si uno supone la hipótesis generalizada de Riemann, se sabía que la conjetura débil era cierta. Pero la cuestión era probarla para todos los impares sin condiciones. Bueno, a ustedes les podrá parecer quizás sorprendente que se conocía un resultado solo para enteros sumamente grandes. Claro, también se conocía para enteros pequeños, porque ¿cómo es que algo se puede conocer para enteros pequeños? Está claro, uno lo hace a la mano o con computadora, ¿no? A la mano uno llega a 10.000, con la computadora uno puede llegar a 1 trillón, pero no, menos, más como 1 billón.
Pero, no, sí se llega hasta 1 trillón, ese es el récord. Eso está claro, los resultados que se han verificado para los enteros hasta una cierta constante, está claro de dónde vienen. Pero ¿cómo es que puede ser que algo fuera probado por Hardy, Littlewood, Vinogradov, para enteros, solo para los enteros sumamente grandes, solo para los enteros más grandes que una constante? La razón es que estas pruebas vienen del análisis, y las pruebas que utilizan el análisis, y por análisis quiero decir realmente análisis real y complejo, muchas veces dan más que la existencia de algo. A uno le dan una estimación del número de maneras en el que algo es posible, ¿no? Vimos cuando estábamos hablando de cómo escribir 13 como la suma de 3 primos, decíamos 13 es 5 más 5 más 3, y también es 3 más 7 más 3. Hay varias maneras. Y si uno ataca el problema con métodos analíticos, a uno le va a dar, los métodos, si es que funcionan, le van a dar a uno una estimación para el número de maneras en que esto es posible, el número de maneras en que un entero puede ser escrito como la suma de 3 primos. Eso es típico de pruebas que vienen del análisis en la teoría de números. Entonces a uno le sale algún término principal más un término de error. El término principal es alguna expresión precisa, y el término de error es algo que no se conoce de manera precisa, pero que se puede acotar. Y entonces veamos qué pasa. Les doy un ejemplo muy simplificado. Digamos que el término principal que a uno le sale es n al cuadrado, y el término de error es 1000 por n a la 3 sobre 2. Está claro que eventualmente el término g de n, que es decir, el término de error no será exactamente g de n, será acotado por g de n. El término de error puede ser negativo, positivo, pero su valor absoluto es a lo más 1000 por n a la 3 sobre 2. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que para n muy grande, claro está, n al cuadrado va a ser más grande que 1000 por n a la 3 sobre 2, porque va a estar creciendo más rápidamente. ¿Pero qué quiere decir para n suficientemente grande? En ese contexto, quiere decir para n más grande que 1.000.000. Para n más grande que 1.000.000, n al cuadrado va a ser más grande que 1000 por n a la 3 sobre 2. Pero entonces, ¿qué vamos a tener? Que para n más pequeño que 1.000.000, g de n, la cota para el término de error, va a ser mayor que el término principal. Entonces podría ser que el error sea tan grande, podría ser que el error fuera menos el término principal, y que la verdad fuera 0, en cuyo caso no tendríamos manera de expresar n como una suma de 3 primos. Entonces, para obtener un resultado, para saber que hay por lo menos una manera de escribir n como la suma de 3 primos, n tiene que ser lo suficientemente grande como para que el término principal sea más grande que la cota por el término de error. Porque el error nosotros no sabemos si es negativo o positivo. Podría ser positivo y ayudarnos, o ser negativo y aniquilar el término principal, ¿no? Y claro, las expresiones que obtendremos serán bastante más complicadas, pero esto de n al cuadrado y 1000 por n a la 3 sobre 2 les dan una idea. Entonces, para mejorar, digamos que las pruebas ya desde Hardy, Littlewood y Vinogradov son de esta especie. Y para mejorar el C, a partir del cual el teorema se sabe que es válido, podemos hacer dos cosas. Una, evidentemente, y esto es donde va la mayor parte del esfuerzo, consiste en reducir el término de error, mejorar las cotas de error. Si tuviéramos 100 por n a la 3 sobre 2 en vez de 1000 por n a la 3 sobre 2, las cosas ya serían probadas para n mayor que 10.000 en este ejemplo simple, no 1.000.000. La otra cosa que podemos hacer es decir, bueno, sinceramente lo que nos interesa no es el número exacto de escribir n como la suma de 3 primos, nos interesa saber que hay por lo menos una manera. Entonces, en verdad, no importa si cuento algunos primos como si valieran más que otros. Y resulta que de todas maneras tenemos que hacer eso para simplificar el análisis. Y como lo vamos a hacer de todas maneras, como vamos a introducir pesos y contar algunos primos como más importantes que otros, lo podemos hacer de tal manera que el término principal crezca un poco en relación al término de error. Sí, vamos a trabajar mucho para reducir el término de error, pero también podemos jugar con los pesos
para aumentar un poco el término principal. Porque si tuviéramos, digamos, 2 por n al cuadrado en vez de n al cuadrado, está claro que las cosas comenzarían a ser probadas antes, para n a partir de 1.000.000 sobre 4. No, sería 1.000.000 sobre raíz cuadrada de 2 en este ejemplo. Pero no importa. No sé. Bueno, una de las dos cosas que dije es cierta. Lo importante es la idea. Entonces, ¿qué es lo que se sabía? Vinogradov había mostrado que había alguna constante C, tal que para todo n mayor que C, se sabe que n es la suma de 3 primos. Pero no especificó un valor para C. En verdad, su prueba original ni siquiera era lo que se llama efectiva, en el sentido que una prueba se llama explícita si le da a uno un valor para las constantes. Se llama efectiva si uno no le da el valor, pero digamos, uno puede poner a un estudiante a trabajar, a hacer todos los detalles y va a salir alguna constante, buena o mala. Pero se dice que una prueba es inefectiva si por algún motivo al final a uno le da solamente un enunciado de existencia, que existe una C. Y al principio la prueba de Vinogradov era así, por una cuestión técnica llamada ceros de Siegel, bastante común en la teoría de números. Al final resultó que no era tan difícil modificar eso para que la prueba se volviera efectiva. Y un estudiante de Vinogradov, Brodsky, probó, esa fue su tesis doctoral, que el teorema era cierto para C igual a E a la E a la E a la 41.96. Ese es un número tan grande que no se puede escribir con la tinta que existe sobre la Tierra. En verdad se puede escribir con la tinta que existe en el universo. Por eso se escribe de manera abreviada. Luego, Brodsky, no sé si se traumó o qué, pero no tuvo en verdad una carrera como matemático. Él terminó de secretario de Vinogradov, que había sido su asesor de tesis, y creo que su única otra publicación fue muchos años después un artículo abreviado, sin dar los detalles, donde él dice que su teorema es cierto, el teorema es cierto para C igual a 3 a la 3 a la 15. Todavía un número muy grande. Y luego hubo mejoras. Una de ellas, dada por Wang y Chen. Los dos Wangs aquí son personas distintas, pero el Chen es el mismo Chen de un resultado importante que no llegué a poner en la transparencia anterior. Chen Qingrun, Chen era su apellido, él mostró que todo número par suficientemente grande se puede expresar como la suma de dos primos o un primo y el producto de dos primos, uno de los dos, con métodos bastante distintos de los que discutiremos. Es otra tradición, si se quiere, pero es un resultado importante, muy importante. Y bueno, el récord era 2 con 1346 ceros. Pero ¿qué pasa? Entonces se sabía ya para los enteros más grandes que eso. ¿Y hasta dónde se había podido verificar por fuerza bruta, por máquina? Ya, se había verificado la conjetura fuerte hasta 4 por 10 a la 18. Ese fue un cálculo bastante grande, un cálculo en paralelo, con muchas computadoras. Y también, bueno, yo les dije, si uno verifica la conjetura débil, hasta un cierto punto, n, uno puede verificar la conjetura fuerte, si uno verifica la conjetura fuerte hasta n, uno generalmente puede verificar la conjetura débil hasta un poco menos que n al cuadrado. Y eso es lo que hicimos. No fue un proyecto muy grande, lo hice yo con un amigo programador. Fue una computadora universitaria, ¿no?, que teníamos que había en el sótano. Logramos verificar la conjetura débil utilizando lo que hicieron Oliveira de Silva, Herzog y Pardi. Verificamos la conjetura débil hasta 8.8 por 10 a la 30, ¿no? Es decir, hasta 8 quintillones. Bueno, pero el problema, claro está, es que hay un problemita, que el número 8 quintillones puede parecer muy grande, pero es diminuto comparado con 2 con 1346 ceros. Pequeñísimo, ¿no? Si uno fuera a pedir más tiempo de cálculo, computadoras más grandes, podríamos quizás verificar la cuestión por fuerza bruta hasta 10 a la 32, quizás hasta 10 a la 33, pero no más. Y eso es pequeñísimo comparado con lo que se sabía. Había un hueco tremendo a la mitad, ¿no? En verdad, aún si todo el universo se volviera una computadora,
y corriera, trabajara sobre este problema y sobre este problema hasta que el universo se muriera de entropía, no se llegaría jamás a verificar las cosas, ni siquiera para los primeros 10 de las 100 impares, ni qué decir de 10 en la 1346. Entonces allí hay un problema, ¿no? Había un problema, el problema no se iba a atacar, estaba claro que no se podía atacar mediante computadoras, había que concentrarse en la parte matemática. Las computadoras podían ser algo auxiliar, pero no iban a resolver el problema. Tenemos que trabajar en la prueba, esa era la cuestión, teníamos que trabajar en la prueba de tal manera que eso se reduciera a 10 a la 30. No, y lo que yo hice fue reducirlo a 10 a la 29 y luego a 10 a la 27. Y ahora estoy trabajando en la segunda versión donde lo voy a reducir un poco más simplemente para hacer que las cosas sean un poco más fuertes y claras. Bueno, vayamos a los métodos de la prueba. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuándo comencé? Estaba hablando por un poco menos de media hora, ¿no? Ya, entonces no todavía media hora, ¿verdad? 25 minutos. Ya, vamos a ir un poco más rápido entonces. La prueba desde la época de Hardy Littlewood, la estrategia principal, y que es la estrategia que me resultó, sigue lo que se llama el método del círculo, que es básicamente la aplicación del análisis de Fourier a la teoría de números, como sigue. Si uno tiene una función f definida sobre los enteros, podemos escribirla como una integral, ¿no? Porque normalmente cuando aprendemos por primera vez el análisis de Fourier, tenemos una función periódica y la transformada es una función sobre los enteros, ¿no? Es una serie. Mientras que luego aprendemos a hacer el análisis de Fourier, los reales, grupos topológicos o grupos topológicos. Pero en la teoría de números, generalmente lo más usado es el análisis de Fourier casi en la forma en que se aprende en un primer curso, pero al revés, el dual. En vez de tener una función periódica cuya transformada es una serie, uno comienza con una serie, con una secuencia, con una función sobre los enteros, uno le saca la transformada y esa transformada es una función periódica, f sombrero. Y uno puede expresar f, toda la idea del análisis de Fourier es expresar f, en un primer curso se hace como una suma, en ese caso se hace como una integral, ¿no? Y f sombrero está dada por un teorema de inversión de Fourier, no está dada por una integral sino por una suma. Esa es la idea. Y a mí me gusta esta broma de decir que si nosotros escuchamos la radio por la mañana, ¿no? Siempre estamos haciendo análisis de Fourier, pero para las funciones o los reales, ¿no? Y entonces las frecuencias, cuando aparece 89 MHz o lo que fuera, esas frecuencias son también números reales, 89.7, lo que fuera. Bueno, si uno está estudiando esta onda electromagnética, que está definida sobre el tiempo, y el tiempo es real, sino una función definida sobre los enteros, como es común en la teoría de números, a uno le va a salir frecuencias que no son números reales, sino números reales módulo z, módulo los enteros. Va a ser algo periódico, cíclico. Entonces, las frecuencias ya no van a estar sobre una línea, sino que van a estar sobre un círculo. Y como vamos a ver después, las frecuencias realmente interesantes son aquellas que son números racionales con pequeño denominador, 1/2, 2/5, etc. Porque muchas veces, cuando estudiamos una función con significado aritmético, es decir, que viene de la teoría de números, f sombrero va a ser particularmente grande y particularmente va a tener significado cuando el argumento alfa sea un número racional con pequeño denominador o cercano a él. Sí. Pero ¿por qué nos metemos con el análisis de Fourier? ¿Por qué es que el análisis de Fourier es importante para el problema de Goldbach? Es porque es importante para muchos problemas aditivos. ¿Por qué? Bueno, les recuerdo qué cosa es una convolución aditiva. Si tengo dos funciones, f1 y f2, en ese caso definidas sobre los enteros, podría ser los reales, mi convolución, como es los enteros, vamos a trabajar con una suma, no una integral,
La convolución va a estar definida como sigue. La convolución de F1 estrellita F2 es una nueva función cuyo valor en el entero n está dada por la suma de ese producto F1 M1, F2 M2, tomado sobre todos los pares M1 M2 que suman n. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Cuál es la relación entre una convolución y una transformada de Fourier? ¿Alguien sabe? Quizás lo saben para los reales, pero es lo mismo sobre los enteros. ¿Qué es la transformada de una convolución de las funciones F1 y F2? El producto exacto de las transformadas. Gracias. Y es por ello que la transformada de Fourier es tan importante para estudiar convoluciones. Pero si estudiamos un problema aditivo, como el problema de Goldbach, es natural enfocarlo desde el punto de vista de convoluciones. ¿Por qué? Porque miren ustedes, en esta convolución, ¿cuándo es que va a ser posible que este valor sea no nulo? Solo si hay por lo menos un valor aquí que sea no nulo. Es decir, solo si hay al menos una manera de expresar n como la suma de los enteros m1 y m2, tal es que esto sea no nulo y esto también sea no nulo, ambos sean no nulos. Porque solo si ambos son no nulos, el producto será no nulo. Y solo si hay por lo menos un término no nulo, esta suma será no nula. Pero podemos hacer lo mismo utilizando dos convoluciones, F1 estrellita F2 estrellita F3. Porque si lo hacemos así y calculamos, nos sale que F1 estrellita F2 estrellita F3 es una suma muy parecida, pero para tripletes, no para pares. ¿Se ve bien? Es la misma suma, pero con un producto de tres cosas. Entonces tenemos que una convolución así puede ser no nula si se nos da que esta doble convolución es no nula. Entonces sabemos que hay por lo menos un término de esta suma que es no nulo. Es decir, que hay por lo menos una manera de escribir n como la suma de tres cosas, tales que, tres cosas, m1, m2, m3, tales que esto es no nulo, esto es no nulo y esto es no nulo. Como digo allí. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con funciones que toman valores no nulos solo en los enteros que son primos. Y entonces, si logramos probar para esas funciones que la doble convolución aquí es no nula en un impar n, habremos probado que hay una manera de escribir n como la suma de tres primos. Y esa es la estrategia que ha estado allí desde Hardy-Littlewood. No, ellos trabajaban con una función, escribámosla allí, que uno tiene bastante libertad al escoger la función. Tanto Hardy-Littlewood como Vinogradov escogían sus tres funciones F1, F2, F3 como la misma función. No hay por qué hacerlo, pero ellos lo hacían así para simplificar. Y aquí lambda n es la así llamada función de von Mangold, que es logaritmo de p cuando n es primo o la potencia de un primo, y 0 si n no es la potencia de un primo. Ya, entonces hay algunos valores que a veces toma un valor no nulo para números que no son primos, pero potencias de primos, pero esos números son tan poco comunes, hay pocos cuadrados hasta n, a lo más raíz cuadrada de n, que no afectan el análisis, uno puede sacarlos al final. Es simplemente conveniente hacerlo así, con lambda de n. Y eta de t, ahí tenemos mucha libertad para escogerla. Eta de t, Hardy-Littlewood, y en retrospectiva parece ser algo ingenioso. En verdad era una consecuencia del hecho que ellos estaban trabajando con la primera versión del método. Pero ellos eran muy buenos analistas y también podían darse cuenta de por qué esto ayudaba. Ellos tenían lo que se llama una truncación lisa. Tenían este exponencial. Ellos f no era algo que decaía de frente, sino que decaía lentamente. Mientras que Vinogradov trabajaba con una truncación brutal. Y eso simplifica
la parte más combinatoria, pero simplifica la parte más combinatoria, pero hace que el análisis sea menos eficiente. Ya, entonces como les decía, una vez que uno escoge la F, toda la idea es mostrar que la convolución, la doble convolución de F consigo misma es no nula para todo impar n mayor que una constante. Nuestra meta es hacerlo para todo n mayor que 10 a la 30, ya que esto implica que todo impar mayor que 10 a la 30 se puede escribir como la suma de 3 primos. Bueno, si uno lo hace literalmente así, podría ser de 3 primos o potencias de primos, pero como les dije, uno puede sacar la contribución de las potencias de primos al final. Y bueno, ¿qué pasa? Como les conté, una función en general, una función bonita, se puede expresar en términos de su transformada de Fourier, y la transformada de Fourier de una doble convolución se puede expresar como un producto, como un cubo en verdad, porque uno está haciendo una convolución de F consigo misma. Entonces tenemos que esta función que queremos estudiar, la doble convolución, se puede escribir en términos de su transformada de Fourier, como casi toda otra función, y luego esa transformada de Fourier se puede, de f esferita f esferita f, es como decía, el cubo de la transformada de Fourier de f. Entonces toda la idea es mostrar que esta última integral es mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia, que nuevamente estamos todavía en la parte tradicional, es dividir a R módulo Z, el círculo que les dibujé, en arcos, ¿no? Y como les decía, las cosas más interesantes van a suceder cerca a 0, cerca a 1/2, cerca a 1/3, 2/3, 1/4, si los racionales con pequeño denominador, 3/4. Allí F sombrero va a ser algo que va a ser grande y que podremos estimar con suma precisión. Y luego, fuera de esos arcos mayores, se llaman mayores no porque sean grandes, son en verdad muy estrechos, pero dan una contribución mayor. Fuera de esos arcos mayores, acá F sombrero va a ser mucho más pequeña. Y Hadley y Littlewood no sabían cómo estimar F sombrero allí, y Vinogradov, si bien él no podía estimar tampoco F sombrero de manera muy precisa allí, y yo tampoco lo puedo hacer, él podía dar una cota para F sombrero en los arcos menores. Claro, yo tengo que definir para que me resulten las cosas los arcos menores de una manera un poco distinta a como lo hacían Hadley y Vinogradov, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Lo que hacemos es estimar con suma precisión la parte de la integral que viene de los arcos mayores, de esos arcos que dibujé aquí, estos arcos, y acotar la contribución de los arcos menores. Como no podemos estimarlos con precisión, como solo obtendremos cotas para el valor absoluto, lo haremos así. Tenemos que ser pesimistas y poner valores absolutos y olvidarnos de la fase. Este E es un exponencial complejo, E a la 2pi como por n alfa, como dije antes. Y la meta es mostrar que básicamente la contribución de los arcos menores va a ser va a ir toda al término de error. Entonces vamos a tener que ser pesimistas, como dije, porque el término de error muy bien podría ser negativo. Y si logramos mostrar que aún siendo pesimistas nos sale algo positivo, si logramos mostrar que la integral sobre los arcos mayores menos la integral pesimista con valor absoluto sobre los arcos menores es positiva, habremos mostrado que la integral sobre toda la cuestión tiene que ser positiva. Porque aunque esto nos baje bastante la cosa, si aún así eso es positivo, de hecho que la integral, sin el valor absoluto allí, va a ser positiva. Y es allí, en ese momento, que esta estrategia deja de funcionar para el caso de la conjetura fuerte. ¿Por qué? Porque para el caso de la conjetura fuerte, si quisiéramos probar que todo número par se puede escribir como la suma de dos primos, tendríamos no un cubo, sino un cuadrado. Y si vieron, lo que pasa es que el cubo nos ayuda mucho, porque, como dije, la función va a ser grande en los arcos mayores, va a tener picos, si se quiere. Y un cubo, al llevar las cosas al cubo, amplifica mucho los picos.
Elevar las cosas al cuadrado también nos amplifica bastante, pero no tanto, no lo suficiente. Es una gran cosa que el cubo nos amplifique tanto, porque si queremos que la integral aquí sobre los arcos mayores sea más grande que la integral sobre todo el resto, toda la función que quede, los picos van a tener que ser muy grandes, porque los arcos mayores, como dije, son muy estrechos, y eso va a jugar en contra de ellos. Entonces es muy bueno que el cubo nos amplifique mucho los picos, y el cuadrado no amplifica tanto los picos, ¿no? Y en el caso, si uno tomara solo el cuadrado, la integral sin valores absolutos se cree que es positiva, pero aquí una vez que uno pone valores absolutos ya le sale a uno algo negativo. Y entonces esa estrategia de estimar con suma precisión las cosas en los arcos mayores, pero contentarse con una cota para los arcos menores, esa estrategia ya no marcharía para el caso de la conjetura fuerte. Bueno, ahora les hablaré, creo que tengo que apurarme un poquitín, así que les daré un esbozo. Hemos llegado aquí a donde Hardy, Littlewood y Vinogradov habían llegado. Y ahora les hablaré un poco de lo que hice. Les daré algunas ideas de las dificultades que tuve que afrontar. Bueno, comencemos. Me apuraré y no podremos entrar en los detalles, así que tendré que ir demasiado rápido como para que los símbolos se sigan. Pero les quería hablar primero de qué se hace para estimar las cosas con precisión en los arcos mayores. En los arcos mayores uno puede utilizar lo que se llaman las funciones L de Dirichlet, que son parientes cercanos de la función z de Riemann. Esta es la función z de Riemann, ¿no? Se define así cuando la parte real es mayor que 1 y se define para otros s por continuación analítica. Y las funciones L se definen de manera muy parecida, solo que uno mete un carácter que de L. Un carácter es una función multiplicativa periódica sobre los enteros. Y a uno le sale que podemos expresar nuestras sumas al final utilizando lo que se llama fórmulas explícitas. Y les explico, bueno, como les dije, les quiero dar la idea. Lo que pasa es lo siguiente. En verdad, acá, la fórmula que define la función z de Riemann es válida, converge, cuando la parte real es mayor que 1. Y al resto del plano se define por continuación analítica, pero lo curioso es que la parte más interesante de la función de Riemann, la parte que nos dice muchas propiedades acerca de los enteros, no es la parte, no consiste en los valores para s con parte real mayor que 1. Sí. Claro, lo estudiamos, pero es fácil estudiar esta función para valor cuando la parte real de s es mayor que 1, pero la parte realmente interesante y acerca de la cual se sabe menos, pero que nos diría más, consiste en los valores que toma la función z para s con parte real menor que 1. Y por ejemplo, les mencioné la hipótesis de Riemann. ¿Qué dice la hipótesis de Riemann? Es fácil probar que aquí la función nunca se anula, en esta mitad, y cuando la parte real es menor que 0, es fácil mostrar dónde están los ceros. Para qué s es z de s es 0, sería los enteros impares negativos. Pero aquí, ¿cuándo es que en esta región se anula? Bueno, la hipótesis de Riemann nos dice que se cree que todos los ceros de la función en esta banda están en la así llamada línea crítica, que es la línea con parte real 1/2. Se cree que aquí están todos los ceros, pero eso no se ha logrado probar, es una conjetura que ha seguido abierta. Y bueno, lo que pasa es que uno puede expresar muchas sumas en términos de los ceros de la función z de Riemann y los ceros de la función z de Dirichlet. Y el problema es que para las funciones L, como para las funciones de la función z de Riemann, no se sabe esa hipótesis. Lo que se sabe es resultados parciales de otra índole. Se sabe, por ejemplo, que hay ciertas regiones estrechas, bastante estrechas, aquí, digamos, donde se sabe que en esta pequeña región no hay ceros. Y eso ya ayuda bastante.
De hecho, hablé de eso un poquito hace 8 años cuando estuve dictando clase aquí. Es un resultado de finales del siglo XIX, que no hay ceros aquí, y eso permite mostrar lo que se conoce como el teorema de los números primos. Bueno, lo que también se puede hacer es, uno puede hacer un cálculo riguroso con la máquina. En verdad Riemann lo hacía a mano, él vivía en el siglo XIX, que muestra que la hipótesis de Riemann para una cierta función, digamos para la función z, o para las funciones L, lo que se llama la hipótesis generalizada, es cierta hasta una cierta altura, hasta una cierta parte imaginaria. Uno puede realmente demostrar, con la ayuda de una computadora, que para, digamos, la parte imaginaria a lo más 10 a la 6, todos los ceros de la función de Riemann, con parte imaginaria a lo más 10 a la 6, están sobre esta línea, es decir, tienen parte real en medio. Y uno puede hacer eso para un número finito de funciones L. Y bueno, las regiones libres de cero fueron utilizadas por Hardy-Littlewood y Vinograd, pero, bueno, por Vinograd. Hardy-Littlewood asumían la hipótesis de Riemann, pero son demasiado débiles como para obtener el teorema que obtuve. Entonces, uno tiene que basarse sobre verificaciones de la función z de Riemann o las funciones L hasta un cierto punto. Y de hecho que había ya verificaciones de esa cuestión para la función z que iban mucho más allá de lo que yo necesitaba. En verdad, y era más bien una manera, lo importante era ver cuáles de esos cálculos eran en verdad rigurosos. Y yo utilicé un cálculo hecho por Platt precisamente porque era completamente riguroso. No, muchas veces cuando uno utiliza la computadora, uno hace cálculos con puntos decimales y uno no se preocupa, pero eso ya, una vez que uno hace eso sin preocuparse, ya no es una prueba, porque siempre hay un pequeño error que podría acumularse. Entonces, para que un cálculo, si uno quiere utilizar un cálculo de computadora con puntos decimales, con números irracionales, de manera rigurosa, uno tiene que utilizar ya sea lo que se conoce como aritmética de intervalo o alguna otra manera de llevar cuenta del error que puede producirse. Y Platt lo hizo así. Y también verificó la conjetura, la hipótesis generalizada hasta cierto punto. ¿Me quedan 5 minutos? Muy bien. Entonces, la cuestión es la siguiente. Voy a ir demasiado rápido porque pero quiero dar la idea principal. La cuestión es que hasta aquí nos va muy bien. Y más allá de eso no sabemos nada. Y la única manera que los ceros que están por encima de esta línea, digamos, no nos arruinen todo, será asegurarnos que nuestras funciones f sean tales que su transformada de Mellin, que es parecida a la transformada de Fourier y parecida a la transformada de Laplace, decaiga muy rápido. Y es por eso que yo no puedo trabajar con una función brutal como Vinograd, porque es que es importante utilizar una función más lisa, como Hardy-Littlewood, o aún más lisa que esa, o con propiedades mejores que esa, porque una función lisa, si uno tiene una función lisa, su transformada va a decaer de manera mucho más rápida que una función brutal, una función discontinua. Eso es cierto, sea la transformada de Fourier, de Laplace, de Mellin, de lo que fuera. Y hay un límite acerca de hasta dónde uno puede ir allí. Está dada por el llamado principio de la incertidumbre. Ustedes han escuchado hablar de él como un principio en la física, pero en verdad es un principio en el análisis que se aplica en la física. Uno no puede tener una función que decaiga de manera sumamente rápida y cuya transformada también decaiga. Uno no puede tener una función que decaiga de manera más que exponencial y cuya transformada decaiga de manera más que exponencial. En el caso de la transformada de Fourier. El caso de la transformada de Mellin es parecido, pero allí lo óptimo está dado por una gaussiana. Sí. La gaussiana tiene decrecimiento mucho más rápido que la exponencial, pero su transformada de Fourier todavía decae, su transformada de Mellin, perdón, todavía decae de manera exponencial. Entonces es lo que nos conviene. Entonces utilizamos distintas funciones f que son distintas de las utilizadas por Hardy-Littlewood. Pero ese es simplemente un primer paso. Pero lo importante es que al final uno puede utilizar como peso
cualquier eta que sea de la forma, cualquier f basado sobre un eta de la forma siguiente. Tiene que ser una gaussiana multiplicada por una función g de t llamada de banda limitada. ¿Qué quiere decir banda limitada? Ese es un término que viene de la ingeniería. Quiere decir que su transformada, sea de Mellin, sea de Fourier, lo que ustedes quieran, tenga soporte compacto. Bueno, me quedan como 2 minutos para contarles la parte más interesante y más difícil, porque todo esto es acerca de lo que les acabo de contar, es para obtener estimaciones muy precisas en los arcos mayores. Es que la parte más difícil e interesante desde mi punto de vista es obtener nuevas cotas para arcos menores. Les voy a ir muy rápidamente, traten de leerlo. Quería mostrar cómo las cotas que obtenían eran mejores que las cotas anteriores. Les voy a dar simplemente la idea principal. La idea principal es la siguiente. La idea principal ha estado allí como estrategia, como gran estrategia, ha estado allí desde Vinogrado. Pero hay que deshacerse de todos los detalles y enfocarlo todo desde una nueva perspectiva, en parte inspirado de cosas que se hicieron en los años 70. La cuestión es que uno termina haciendo algo que está entre la teoría de números y la combinatoria. Porque uno utiliza una cierta identidad. Yo al final utilicé la identidad de Von, que se conoce desde los años 70. Estas no son convoluciones aditivas, sino multiplicativas. Es una convolución que da una manera de reescribir una suma como una triple suma, o una suma de triples sumas. Uno puede pensar que eso es masoquismo, pero no lo es, porque en verdad acotar una triple suma o una doble suma es a menudo más factible que acotar una suma. Porque acotar una doble suma al final no es sino mostrar que para la mayor parte de los valores de la variable en la suma exterior, la suma interior es pequeña. Uno no tiene que mostrarlo para todos. Uno tiene que mostrar que algo es cierto en promedio. Mostrar que una doble suma es pequeña es mostrar que una suma simple es pequeña en promedio. Entonces, por eso es que esas identidades le dan a uno una esperanza. Bueno, y como dije, la estrategia básica ya estaba. Pero el problema es que uno, en Vinogrado, en el enfoque de Von, también entraba. Uno siempre desperdiciaba factores de logaritmo. Y en el momento, si uno quiere que las cosas comiencen a ser ciertas a partir de 10 a la 30, si uno desperdicia un solo factor de logaritmo, ya, patatús, nos terminamos. Entonces tenía que rehacer todo, de tal manera que en ningún momento perdiera un factor de logaritmo, y si lo perdía, que lo pudiera recobrar. Bueno, aquí quiero dar simplemente crédito a toda la gente que probó cosas que utilicé. Pueden ver los detalles ya en mis artículos, que luego he llegado a hacerlos, ahora los estoy poniendo todos en un libro que estoy terminando de escribir. No me he dado el tiempo para darles los detalles más técnicos, pero si hay otra moral que quisiera que ustedes se llevaran, aparte de otra moraleja, aparte de lo importante que es utilizar funciones lisas, sería que el método del círculo y lo que se conoce como la gran criba en verdad son la misma cosa, casi la misma cosa de distintos puntos de vista. Y no hay que utilizar la gran criba en una caja negra, sino que hay que mejorarlo y luego tomar las ideas de allí y aplicarlas al método del círculo. Pero, para darles la perspectiva final, como les dije, la estrategia principal ha estado allí desde la época de Javier Littlewood y Vinogrado. Hubo muchas mejoras graduales porque estaba muy lejos de llegar al teorema final que logré probar. Y yo logré probar el teorema final siguiendo la estrategia principal, las grandes ideas de Javier Littlewood y Vinogrado, pero rehaciendo todo desde cero, utilizando otras técnicas de otras partes de la teoría analítica de números, y así con muchas mejoras pequeñas sucesivas que logré hacer, logré alcanzar la meta final, ¿no? Logré probar que para todo n mayor que 10 a la 27 el teorema es cierto, y como es fácil probarlo, ya lo había hecho por fuerza bruta hasta 10 a la 27, incluso 10 a la 30, incluso 8 por 10 a la 30, se tiene que el teorema es cierto para todos los números impares.